pueden afectar su calidad y rendimiento. El uso correcto de los productos fitosanitarios mejora la producción y beneficia el cuidado ambiental sin afectar la salud humana. Compra, transporte y almacenamiento. Al comprar un producto fitosanitario, se debe contar con la receta agronómica emitida por un profesional autorizado. No olvide verificar la fecha de vencimiento y el número de lote. Compre solo en establecimientos autorizados. No acepte productos fraccionados. Los productos no se deben transportar con alimentos, forrajes, semillas, animales ni medicamentos. El almacenamiento deberá ser en condiciones seguras. Carga y triple lavado. La carga del equipo debe realizarse en un lugar seguro, con piso impermeable que permita la recuperación del producto en caso de derrames o sobre una cama biológica. Al momento de la carga debe aplicarse la técnica del triple lavado o lavado a presión de los envases vacíos para garantizar su limpieza y el mejor aprovechamiento del producto. Mediante esta técnica, el agua de lavado de los envases se retorna al tanque del pulverizador, luego perforarse para evitar su reutilización. Aplicación. Antes de realizar la aplicación de productos fitosanitarios, dar aviso a las autoridades locales, escolares y apicultores, de acuerdo a la reglamentación vigente. Al momento de pulverizar el producto, se deberá verificar que no haya animales ni personas en la zona de aplicación. Los elementos de protección personal deben estar en perfectas condiciones de uso. Las condiciones ambientales deben ser tenidas en cuenta. La temperatura, velocidad del viento y humedad pueden afectar la correcta aplicación del producto. Para una correcta aplicación, es fundamental la puesta a punto del equipo pulverizador, asegurando que esté correctamente calibrado y con el mantenimiento adecuado para evitar fugas. La aplicación debe hacerse bajo las buenas prácticas agrícolas para lograr un mejor rendimiento y evitar daños al medio ambiente y a la salud humana. Una vez terminada la aplicación y con el equipo de protección aún puesto, realice el lavado de los elementos usados. Lave el equipo de protección separado de la ropa de uso diario. Recuerde luego de cada aplicación respetar los tiempos de carencia indicados en la etiqueta del producto y los tiempos de reingreso si estuviesen mencionados en la etiqueta de los productos. Entregue los envases en los centros habilitados donde se almacenan transitoriamente para su reciclado. No queme ni entierre los envases. CASAFE, agricultura sustentable, para un mundo en crecimiento. CropLife Latinoamérica, ciencia de la protección de los cultivos. Bueno, este es el videíto que querías compartirles, sobre todo hacer hincapié en cómo iba a ser el almacenamiento de esos productos, de los herbicidas y los agroquímicos, los materiales de protección y la buena aplicación. Ahí ven en el video que no es el cultivo de nuestra zona, era soja, grandes maquinarias. Acuérdense que la soja es un organismo genéticamente modificado, así que seguramente estaban agregando glifosato porque es resistente al glifosato. Y también vieron las imágenes de aviones. También eso tiene bastante controversia y bastante para discutir a nivel ecológico y de la salud de los seres humanos, ¿sí? En nuestro caso, al ser un cultivo permanente, bueno, tenemos otra realidad.
Pero bueno, lo que ustedes quieran aportar, si no, vamos al práctico. Ahí les presento el práctico. Les iba a preguntar, ustedes saben que acá en la provincia, ¿para qué plagas se estaban ocupando hace un tiempo atrás el tema de los aviones? Lo van a ver con Valeria, igual. Para la aloesia, ¿no? Para la polilla. Bien. Bueno, eso también trajo mucha discusión a nivel provincial. Y Valeria después le va a hablar un poco más sobre la obesia. Pero, bueno, muchas precauciones a tener en cuenta en ese tipo de pulverización aérea. Bueno, acá en el trabajo práctico que les armé, tienen que identificar la especie. La idea es que pongan el nombre científico y el nombre común, qué características tiene esa especie, ¿sí? Cómo se propaga, si en forma sexual, asexual, qué tipos de órganos en forma sexual lo hacen. Indicar la época en que crece, si es perenne, si es anual, si crece en invierno, si crece en el verano, y la época y el método de control. Acá en la primera imagen, yo les puse las más comunes y las más, digamos, presentes en nuestro medio. Pueden encontrar un montón de malezas. La idea es que ustedes, aparte de completar esto, puedan sacar fotitos de diferentes malezas, subirlas al foro, compartirlas con sus compañeros y agregar estos datos del nombre, qué tipo de maleza es y cómo sería su control. Esa sería la idea, que podamos ir sumando fotos y bueno, diferentes experiencias que ustedes tienen con respecto a este tema. En el primer ejemplo, ¿me pueden decir qué maleza es? Yo puse la chipica. Chipica, bien. Sinodon dactylon. Bien. ¿Qué tipo de maleza es? ¿De hoja ancha o de hoja angosta? Perenne de hoja Bien, angosta. bien. ¿Y en qué época crece? Bueno, La otra no la pude. ¿y el método de control? ¿Qué Esa no la usarían para puse, o sea, controlarlo? las primeras nada más puse los nombres, hasta ahí de... Bueno, pero ¿ustedes qué les parece con la clase que hemos visto? ¿Cómo la controlarían? Tienen diferentes medios de control, lo que vimos en la clase, ¿sí? Con un herbicida de contacto, profe, en plena floración. Mira, la plena floración sería esto que ustedes ven acá en la fotito. No es muy visible, no es muy llamativa la plena floración de la chipica, ¿sí? Puede ser un herbicida de contacto, pero ¿qué tipo de herbicida tendría que ser? El glifosato. Sí, pero no es de contacto el glifosato, es sistémico. Puede ser el glifosato sistémico. ¿Qué otro herbicida? Porque si no me van a poner todo glifosato. La idea es que usemos también otros tipos de herbicidas. ¿Qué otro herbicida usaría? Si fuera mi única maleza presente, que es difícil que sea la única, pero si la mayor parte de hojas finas. El paraquat, claro, puede ser. puede ser paraquat, que recién escuché, que es de contacto, ¿sí? Para todo tipo de malezas, y también algo más específico, si yo quiero usar algo más específico, un herbicida, que sea un herbicida de hoja angosta, para gramíneas. Que ahí puedo encontrar que sean de contacto o sistémicos. Pero esa es la... ¿Y en qué momento aplicarían? Esto sí es un herbicida, pero ¿en qué momento lo aplicarían?
¿Qué consideraciones teníamos que tener en cuenta para aplicar un herbicida? ¿Cuándo vegeta la chipica? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo puedo aplicar en pleno invierno? Verano, Mm. vegeta no. Primavera, verano, porque en el invierno, acuérdense que aunque es perenne, se seca la chipica, se amarrona, no sería el momento oportuno de control. Nosotros necesitamos que esté en activo crecimiento para aplicar el herbicida. Sería en esta época, primavera, verano, controlarla. Y tiene una época que sería ahora en primavera, donde produce la mayor cantidad. Acuérdense cómo se propaga la chipica. Por estolones. Si ustedes tienen en sus patios y se fijan en detalle, van a ver que en este momento está en pleno crecimiento esos estolones. Están creciendo, ¿sí? Aprovechan ahora la mayor temperatura, empiezan a crecer y a producir mayor cantidad de estolones. Sería el momento ideal. Y acá cuando ya ven esto, ya son las fructificaciones, las semillas. Esa es la floración, no es muy vistosa. Bueno, y si no fuera con herbicida, ¿qué otro método de control pueden aplicar? ¿Cómo yo evito que la chipica ingrese a mi cultivo? ¿Lo puedo evitar? Va a ser difícil, pero ¿qué puedo Sí, en hacer? realidad es difícil, profe, porque si hago algún tipo de laboreo de suelo, se va a reproducir más. Justamente pues porque se reproduce por estolones, va tirando raíces y se va reproduciendo cada vez más si cortás. Bien, bien. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo van a ver igual en labranzas, pero es verdad lo que vos decís. Yo mientras más pico la chipica, más estoy propagándola. Y otra cosa, por ejemplo, si yo hago segado sería como una cortadora de pasto, ¿sí? Como voy ahora al jardín, empiezo a cortar. Lo que estoy beneficiando ahí es el crecimiento de la chipica. ¿Por qué? Porque la chipica es rastrera, no crece tanto en alto. Entonces yo estoy cortando otro tipo de hierbas o malezas, por ejemplo en mi patio, que son más altas y la chipica generalmente es más rastrera. Entonces siempre estoy como seleccionando la que quede chipica. Esto en el caso de mi patio, pero también lo tengo que pensar en el caso de mi cultivo. La segadora no va a tener mucha acción sobre la chipica en ese caso. Bien, no sé quién me comentó esto de picar la chipica, es cierto, digamos, y es muy acertado lo que dijiste. ¿Algo más? No sé si quieren agregar de la chipica. Hay una labor mecánica que se puede hacer, disculpen, después lo vamos a ver, a lo mejor no lo vamos a estar en detalle, vamos a ver la labranza más en general, por eso, ya que estaban hablando del tema, que sí hay una labor que era más tradicional en los viñedos antiguos para la chipica y que es alarar, ¿sí? Después no pasar una rastra cortadora, que es lo más usual actualmente, sino lo que se llama una rastra chipiquera, que es como un rastrillo, una rastra que va levantando justamente esos estolones y los va amontonando, nada más que es algo muy tradicional y casi no se usa porque lleva mucho trabajo también y hay que irle cada tanto desatorando todos los estolones de la chipica, ¿sí? Entonces, cuando se hacía a veces las araduras tradicionales, en vez de rastrear se pasa esto como rastrillo, que en realidad es una rastra chipiquera, se llama, ¿sí? Y eso surtía relativamente buen efecto, digamos, porque uno va llevando hacia la punta los órganos esto y después los terminaba eliminando normalmente por quemado, ¿sí? Los quemaba en el callejón, ¿sí? Eso lo van a escuchar por ahí y en algunos casos puede resultar, o en algunas zonas del viñedo que tengan con mucha chipica, sería la única labranza apropiada. Cualquier otra labranza está muy bien, como dijo el compañero, que lo que estamos haciendo es más bien desparramándola y propagándola al cortarla y desparramarla, ¿sí? Bien.
La chipica es bastante resistente a la falta de agua, necesita agua lógicamente, pero si en el caso si la tenemos en nuestro patio, van a ver que es una de las malezas de los céspedes que más resisten la sequía. Un segundo, tengo una llamada. Ya sé. Hola. Bueno, otra consideración importante, como decía Andrea, es como decimos, de que hay algunas estrategias, que ya las vamos a ver, las distintas estrategias de labranza, pero por ejemplo la labranza cero, que es no mover el suelo, sino irlo pegando, es una mala elección, digamos, si tenemos esta maleza rastreras, que en realidad la vamos a ir seleccionando positivo, le vamos a estar sacando la competencia. ¿Sí? Y justamente con la competencia, una de las estrategias puede ser, que creo que también lo nombró Andrea en la clase, la siembra, digamos, de abonos verdes, se le llama, sí, o verdeos. Principalmente cuando se llama verdeos son cultivos invernales, o sea que uno los siembra en marzo, abril, en otoño, perdón, febrero, marzo, abril, para que vegeten durante el invierno y después sean incorporados como abono, ¿sí? Normalmente se usa una consociación de una leguminosa y una gramínea. Obviamente son leguminosas y gramíneas que después son de fácil control, que no se perennizan, o sea, no nos invaden después, ¿sí? Pero es un manejo especial de manejo de suelo con cobertura que funciona bastante bien y funcionaría en un esquema de que tengamos, por ejemplo, enchipicado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener ocupado durante el invierno y a la salida del invierno va a estar muy crecida este cultivo consociado, supongamos que sea una vicia y cebada, que es lo más usual, y va a ahogar prácticamente a la chipica. Y a su vez, estos cultivos normalmente se hace 1 o 2 segados, allá cerca de la primavera, y después la incorporación en el suelo, moliéndolos, digamos. Entonces, no permite, digamos, que la primera brotación, con los primeros calores y primeros riegos, brote la chipica, sino que prácticamente estos verdeos están ahogando a la chipica si nosotros los mantenemos hasta octubre, más o menos. El riesgo que tiene es lo que cuando vimos la clase de contingencia, el riesgo de heladas, por ejemplo, si los tenemos altos a estos cultivos de invierno en inicio de brotación. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que ver muy bien la estrategia y saber muy bien qué maleza es la que tenemos para ver qué estrategia elegir. Y muchas veces esa estrategia puede ser selectiva en distintas zonas del mismo cuartel o en distintos cuarteles de la misma finca. No tiene que ser por igual el manejo en todos si tenemos algún problema, por ejemplo, que la maleza sea el principal problema que tenemos en nuestro viñedo, ¿no? Bien, entonces, ya volví. ahí como está puesta primera, la chipica es una que muchas veces decide o define la estrategia después del resto de labranza y de muchas otras partes del cultivo, ¿sí? Y lo otro es que normalmente, obviamente en los últimos años, se usa herbicida y sí, el más usado es un sistémico como el glifosato, porque lo que va haciendo la va agotando, digamos, o va matando los órganos de reserva que tiene, que son estos rizomas y los estolones. Entonces muchas veces puede ser que elijamos una estrategia de suelo a futuro, pero en el primer año o cuando queremos cambiar esa estrategia hay que hacer un uso de herbicida fuerte para bajar la presión de esta maleza y después quizás podamos seguir trabajando con otro esquema alternativo. No sé, Andrés, si volviste. Si Sí, querés seguir volví. vos. Sí, volví. Justo me estaban golpeando la puerta, por eso me habían llamado. Continúa vos si querés, cuando quieras, no importa, podemos seguir los demás. Bueno, ¿a alguno les quedó duda con la primera imagen? ¿No? ¿Ah? ¿Vieron? ¿Les quedó claro la estrategia? ¿Qué estrategias se pueden aplicar y todo? Vamos a seguir con la otra foto. Si alguien me quiere decir qué especie es. Wedelia glauca, ¿puede ser? Sí. El nombre común. Clavel amarilla. Bien. Y Y es perenne de hoja ancha. ancha, bien. ¿Y cómo sería el control en ese caso? Y la época, recuerden siempre mencionar la época antes del control, porque eso es fundamental de cómo lo vamos a trabajar. ¿Cuándo vegeta? Es perenne, pero ¿qué vegeta? ¿En verano o en invierno?
primavera-verano, profe. Bien. O sea, hasta O ahora. sea, para mí sería parecida a la chipica, solo que sería nada más herbicida de contacto, ¿no? Puede ser de contacto, ¿qué más? Recuerden que es de hoja ancha, entonces es totalmente distinto el tipo de herbicida que tendrían que seleccionar. Pero puede ser Diquat, algo así. Paraquat, O sea, yo busqué y salía como Paraquat como para gramíneas y Diquat para hoja ancha, pero no sé. Sí, hay un tema justamente con esta maleza que es muy resistente a la mayoría de los herbicidas usados, incluso al glifosato. No es que tenga resistencia, pero no lo alcanza a dañar, no trasloca bien y no es una buena estrategia el resto de los herbicidas. Por eso muchas veces nosotros mismos las seleccionamos, digamos, al matarle también la competencia con otros herbicidas, las seleccionamos positivamente, ¿sí? Entonces, normalmente tiene herbicidas específicos. Por ende, si tenemos zonas, como decíamos, de la finca o dentro del cuartel, hay que tratarlos casi aparte con un herbicida distinto, que uno puede ser el que está mencionando, y hay un par de más de marcas comerciales. Que el problema que tiene que son herbicidas relativamente volátiles y pueden causar toxicidad en la vid en días muy calurosos. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado con esta maleza, ¿sí? Es más difícil de controlar en viñedos esta maleza que chipica, por ejemplo, por el tipo de herbicida que hay que usar. ¿y en qué momento entonces en primavera, verano? En activo crecimiento que está en la planta y cerca de floración o en floración sería el momento oportuno, ¿sí? Igual van a ver que esta planta florece casi toda la primavera y el verano. ¿Mm? Ese sería el momento oportuno. ¿Qué más me pueden decir? ¿Solamente con herbicida? No hemos visto la clase, Puede ser de alguna labranza. labranza. Bien, no hemos visto la clase de labranza, pero también con labranza, el tema es que cómo se propaga el clavel amarillo. Tiene como, no son estolones, es la parte que tiene como una raíz subterránea que va brotando. No me acuerdo el nombre. Uh-huh. Bien. Y es bastante profunda la raíz también. Eso lo vimos en la imagen. Cómo se veía que es bastante profunda, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver el tema de qué tipo de labranza para llegar a esa profundidad y para poder eliminar estos órganos de reserva que tiene en profundidad, ¿sí? También es otra estrategia la labranza. ¿Y qué me pueden decir de los verdeos? ¿Podría ser una estrategia también para controlar esta maleza? No sé, profe. Me imagino que sí, pero la verdad que no sé. Sí, chicos, como recién les decía Pancho, con el tema de la chipica también podemos recurrir a los verdeos. Pero tengan en cuenta el verdeo también la necesidad de agua, ¿sí? Porque vamos a necesitar un verdeo que esté en esta época, en primavera-verano. Entonces va a necesitar más agua, aparte de lo que necesita nuestro cultivo, ¿sí? Pero sí, se podría tener como estrategia de manejo también. Bueno, entonces herbicida de hoja ancha, ¿sí? No podemos usar un graminicida, puede ser un herbicida de contacto o sistémico. Y es bastante, como le decía Pancho, difícil de su control. Tendríamos que pensar en algo más específico para esta especie. Eso vayan anotándolo todo, ¿sí? Nos vamos a la tercera imagen.
¿Qué me pueden decir qué especie es y Te qué tipo? puse sorgo de Alepo, Ujú. El nombre científico, Sorghum alapense, bien, alepense. Y es también perenne de hoja angosta, de como hoja angosta, bien. ¿Qué otro nombre común puede tener que es muy conocido más en San Juan, por ahí, con otro nombre común, cañota. más que el sorgo alepo? Cañota puede ser. La cañota, muy bien. Bien, Por ahí lo van a, cuando estén hablando con productores o con obreros o capataz de la finca o lo demás, le van a decir sorgo y no saben qué es lo que es, pero seguro que la conocen en la maleza y es cañota, el otro nombre común, así como chipica, chipica y cañota, son dos nombres comunes, obviamente, pero muy usados. bien. ¿Y la época? ¿Dónde van a encontrar esta, aparte que es perenne, eh, Primavera, verano también, profe. primavera, verano? Bien. También la floración y la fructificación no es muy vistosa, van a ver esto. A ver, es más vistosa que la chipica, pero estas son las semillas que va a producir, ¿sí? Y acá en detalle la forma de la hoja, por eso es cómo se identifica botánicamente esta especie, por la forma de la hoja, ¿no? La lígula que se llama. Y, y además, perdón que se me fue. Bueno, vegeta y florece y fructifica en primavera y verano. ¿Cómo la van a controlar entonces? Algo importante es cómo es el crecimiento, que ahí está en la foto inferior que les ha puesto Andrea, ¿sí? Comparado con la chipica, por ejemplo, incluso con el clavel amarillo. ¿Cómo es el crecimiento de esta planta a simple vista? Crece mucho más para arriba. Yo en esta, ahí tenía una duda, que era primero usaría una segadora para bajarla y después de ahí echarle herbicida. Porque si le pongo herbicida directamente así, primero que se me va a complicar para ponerle y segundo de que no va a ser tan eficiente, me parece, porque sería Puede afectar utilizaría un también a herbicida. la vid, porque está como a la misma altura, digamos. Muy Y bien. tiene mucha, o sea, usaríamos por ahí mucho producto si no la cortamos o Claro, por el imagino. tamaño está como más robusta la planta. Exacto. Recuerden que la recomendación, como les decía Andrea, para los herbicidas, pensándolo desde el punto de vista del herbicida solamente, es que el mejor efecto lo hacen cuando está cercano a floración o en floración, digamos, cuando es herbicida sistémico, ¿sí? Pero imagínense si dejamos que florezca esta, está por encima incluso en algunos parrales en San Juan, que están con mucha cañota, toca directamente la uva en el parral, llega al 1,50 m, 1,80 m sin problema. Entonces sería absurdo, por buscar el momento oportuno para el herbicida, que es en floración, esperar a que tenga ese tamaño la planta. O si tiene ese tamaño, no podemos echar herbicida, como muy bien han dicho ustedes, así que muy bien la apreciación. Entonces, y a su vez, de ser el porte alto, si nosotros la estrategia es cegándola, la vamos a ir agotando la planta, y es un buen método de control el cegado directamente, que no así para la chipica, obviamente, ¿sí? Uh-huh. Profe, y una pregunta, Sí. cuando nosotros hacemos el cegado, o sea, que cortamos toda la parte aérea y ponele que lo hacemos al ras de la tierra, o sea, que no quede directamente ninguna parte de la hoja que se vea, como, digamos que no haga fotosíntesis. Con las mismas raíces vuelve a brotar eso, ¿no es cierto? O sea, y si cortamos un poco abajo de la altura de la raíz y cortemos la mitad de la raíz, ¿sigue brotando igual o ahí ya cambia? Sí, sí. Son dos cosas y lo podemos ver después mejor en la clase de labranza, pero el cegado, en este caso, va a ir agotándola la planta. Vos vas a cortar, la planta va a volver a brotar, la vas a volver a cortar, y siempre vas a tener un remanente de plantas que sobreviven para el año siguiente y lo demás, ¿no? O sea, es un método de control provisorio, pero no la eliminación. ¿Se acuerdan cuando Andrea les ponía como una estrategia la erradicación? Es casi imposible la erradicación completa, más bien hay que controlarlas, y bueno, como método de control funciona el cegado. Pero no la vas a erradicar totalmente porque, como vos decís, esos órganos siempre va a tender a la planta a volver a brotar, aunque la hayamos agotado.
No es el caso de la chipica, que no nos sirve de nada el cegado, porque al contrario, le estamos mejorando el ecosistema para la chipica, ¿sí? Y lo otro que decís vos, esas raíces subterráneas, ¿sí? Los rizomas, están a distintas profundidades y nosotros, mientras vamos haciendo labranza, también lo vamos agotando y cortando, pero a su vez los desparramamos un poco, ¿sí? Entonces, digamos, hay que establecer estrategias mixtas para este tipo de maleza, que las primeras que ha puesto Andrea, obviamente muy atinadamente, son las más comunes y las más usuales de ver, porque justamente son las que están presentes en todos lados porque no se pueden erradicar, o es muy difícil su erradicación o su control. Entonces, una manera, digamos, de labrar lo que decías vos, por debajo, a la altura de las raíces, sí, se puede cultivar con distintos implementos, ya los veremos, a distintas profundidades, pero así todo tampoco lo estamos erradicando, lo vamos a erradicar totalmente, ¿sí? Es muy difícil de erradicar, si esa es la pregunta. Tenemos que tratar de controlar con los métodos más adecuados, ¿sí? Y ahí es donde hablábamos de manejo integrado, usar diferentes estrategias, labranza, uso de herbicida, combinar las distintas estrategias, no usar solamente herbicida, no solamente labranza, se puede combinar, dependiendo de la estrategia que uno adopta, combinar diferentes cosas, ¿sí? Para tratar de agotar estos órganos de reserva que tienen en profundidad. ¿Sí? Pero como dice Pancho, no vamos a erradicar tan fácilmente. ¿Algo más? Del método de control, creo que no queda, ¿eh? Bueno, seguimos a la siguiente imagen. ¿Me pueden decir qué especie es? Vamos a aumentar un poquito la imagen. Yo puse correhuela, ¿puede ser? Correhuela. El nombre científico. Convolvulus arvensis. Bien. ¿Qué me pueden decir del tipo de hoja? ¿Es monocotiledonia, dicotiledonia? Es también perenne de hoja ancha y para mí florece y vegeta en primavera verano también. Bien. ¿Qué más me pueden decir de las fotos? Bueno, tiene unas lindas florcitas, pero en la foto de abajo, ¿qué es lo que pueden observar? Que trepa por el tronco de la vid. Es trepadora. Vertical. Ajá. Bien. Muy bien. Y compite ahí directamente por la luz y llega a la canopia de nuestro cultivo. Así que ahí tenemos que ver qué estrategia de control, cómo la vamos a controlar a la planta. ¿Qué pasa si agregamos un herbicida ahí, como en la foto que está en la foto 2, en la de abajo? Podríamos No va a afectar directamente a la vid. Bien, ahí tenemos que tener cuidado con esto de que el herbicida no toque la parte, dependiendo qué herbicida, lógicamente, pero que no toque la parte verde de la planta. ¿Mm? ¿Qué estrategia de control puedo hacer para esta maleza? ¿Qué les parece? Con herbicidas Yo como que sistémicos, la ¿no? cortaría. Bien, herbicida sistémico, ¿sí? Puede ser. O sea, que yo agregaría el herbicida sistémico al pie de la planta, ¿no? No, al pie para que no me toque la parte verde de la vid. Bien. Y labranza, sí, muy bien. Pero ¿qué tipo? Bueno, no vimos labranza, pero bueno, hay un implemento que nosotros podemos combatir malezas al pie de la planta o en la línea de plantas, que se llama lo nombré yo. Una desodorizadora. Una ¿sabes? desodorizadora o un intercepa, ¿eh?
que lo van a ver en la clase de labranza, ¿sí? No sé, ¿algo más, Pancho, de labranzas de esto? ¿Vieron el manejo de canopia con el ingeniero Villavera? Creo que se hace en esta época del año en los troncos de las apides. El desbrote. El brote. El deschuponado, ¿sí? La parte del desbrote que hacemos en los troncos se llama deschuponado, que es sacar todos los chupones del tronco, ¿sí? Claro. Les mostraron de qué forma hacerlo, no sé cómo habrá sido la clase, porque obviamente era una clase que era totalmente práctica a campo en años normales, ¿no? Pues tienen que haber mostrado imágenes. ¿Cómo se hace el deschuponado Se hace con normalmente? un guante de carne y se va rodeando el tronco sacando todos los chuponcitos. Bien. Exacto. Y Normalmente lo usual es manual, ¿sí? Pero también se puede mecanizar y se puede hacer un deschuponado químico, ¿se los mencionaron? No, No, creo que no. no, no. Bueno, en la clase de labranza y mecanización yo les voy a poner algo de mecanización de las labores de canopia. No es tan usual, pero se puede mecanizar el deschuponado y esto es a través de tipo cepillos, ¿sí? Ya los vamos a ver en imagen en esa clase de mecanización, que van raspando el tronco, ¿sí? Entonces, se puede aprovechar en la misma labor, si tenemos este tipo, obviamente que no hay que esperar que tenga este desarrollo la correhuela como está ahí. Y aparte que esto ya está bastante avanzado también, no estamos en época de brotación, ya están los frutos arriba, obviamente. Pero cuando es época de brotación, la correhuela como también es primaveral, ¿sí? No está en el invierno, está recién trepándose por el tronco, digamos, ¿sí? Entonces, como estrategia, se puede hacer un cepillado mecánico de los troncos y nos hace las dos labores a la vez, tanto eliminar la correhuela que se empieza a subir, como el deschuponado que queríamos hacer como labor principal, ¿sí? Y también hay una manera de hacer el deschuponado en forma química, que es justamente usando un herbicida de contacto que no sea sistémico y que no sea muy tóxico, ¿sí? Por ejemplo, que no sea fitotóxico, quiero decir, porque el paraquat que se usa es tóxico para los humanos y animales un poco, pero no es nada fitotóxico. Y otra estrategia es eso, es desbrotar, digamos, con herbicida. Entonces, cuando tenemos un poco de malezas y de este tipo de malezas que van a treparse por el tronco, es otra estrategia buena también pasar herbicida a nivel de los troncos solamente, se hace con pantalla para que no haya deriva y no toquemos la parte aérea, ¿sí? Y ese desmalezado que estamos haciendo funciona como desbrote químico también en los troncos. Entonces, es una manera que si bien es caro ese sistema, solamente pensándolo desde el punto de vista del desbrote, también es relativamente caro ese herbicida, pensándolo solamente como método de control de maleza. Ahora, si combinamos en dos tareas que vamos a tener dos costos distintos, mano de obra y todo lo demás, quizás se pueda utilizar, digamos, como estrategia en conjunto, ¿entienden? Para abaratar costos o repartir costos, digamos, ahí estamos haciendo dos operaciones en una prácticamente. Por supuesto, nunca llegar a los niveles como está la foto esta que les muestra Andrea, de que la correhuela está allá arriba tapando los racimos prácticamente, ¿no? Muy bien. Vamos a la otra imagen. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué especie? Y el nombre científico. Tamascan, ¿puede ser? Sí. Cyperus rotundus. Ajá. ¿Y qué tipo de hoja es? Es perenne, Angosta. angosta. Bien, perenne de hoja angosta, ¿sí? Como ven en la foto, no tiene el mismo desarrollo en altura como el sorgo de Alepo o la cañota, ¿eh? No llega a esa altura. Pero sí tiene gran dispersión, se dispersa bastante rápido. ¿Cuál sería la época de crecimiento de esta maleza? De floración y fructificación. Esta también no es muy vistosa, como todas las gramíneas, su floración y su fructificación. Primavera y verano también. Primavera y verano. Bien, entonces, ¿cómo podemos
controlar esta maleza? ¿Qué estrategia utilizarían para el control? Con Un herbicida herbicida de contacto. Sí, ¿qué tipo de herbicida sería? Acuérdense que tenemos de hoja angosta, de hoja ancha, los de contacto que se pueden ser para perennes y anuales. El paraquat puede ser. Bien. ¿Qué más? Y los sistémicos, ¿sí? En el caso del Tamascan también sucede lo mismo. Es mucho mayor la dosis que hay que utilizar comparado con la dosis que se usaría normalmente para chipica, por ejemplo, o para chipica o para cañota, ¿sí? Claro. Son muy sensibles al glifosato. El clavel amarillo y el Tamascan son mucho más duros, llamémosle, ¿sí? No es que sean resistentes, no tienen resistencia, pero hay que usar dosis mucho mayores, un 50% más que la dosis usual, digamos, recomendada, para poder controlar Tamascan y clavel amarillo, ¿sí? Yo les dejé un cuadrito ahí en la presentación y les puse que la cañota más o menos necesitas unos 4 litros por hectárea para controlarla, y el Tamascan y el clavel amarillo va de 6 a 8 litros por hectárea, casi el doble, ¿ah? Lo que le decía Pancho, la concentración del producto. Con glifosato esto. Bien, y de labranzas, ¿lo puedo controlar haciendo labranzas mecánicas? ¿Qué les parece? Para mí sí. Uh-huh. Bueno, es más o menos parecida a lo que es la cañota, nada más que en este caso, al que no tener ese crecimiento excesivo en lo alto, no haría falta que yo haga un segado primero y después la aplicación de un herbicida. Y también comparado con la cañota, acá puedo hacer labranzas. Por supuesto no la voy a erradicar, lo que sí, bueno, voy a ir propagando estos órganos de reserva, ¿sí? En una labranza lo voy a ir picando, lo voy a ir propagando a lo largo de la hilera, ¿sí? Tiene una particularidad el Tamascan, que los rizomas son más parecidos a papines, son como pequeñas papitas, y están mucho más profundos, así que es bastante difícil controlarlo con labranza, digamos, ¿sí? Porque normalmente no estamos labrando tan profundo y a veces la chipica es mucho más superficial, los rizomas que tiene, que están en los primeros 10, 15 centímetros prácticamente del suelo. En el caso del Tamascan tiene rizomas y estos como papines por debajo de los 30, 40 centímetros, que normalmente no estamos haciendo labranzas, salvo labranzas extraordinarias, no hacemos labranza a esa profundidad. Así que también para las labranzas no es muy buena, hay que ver bien la estrategia y cómo hacerlo, pero no es un muy buen método de control la labranza en sí misma. Bien. Vamos que nos quedan poquitas ya. Acá tenemos otra especie en esta fotito. ¿Me pueden decir si la han reconocido? ¿Qué puede ser? Yo, profe, esa fue la única que, digamos, que no sabía Seguro. cuál era, pero me parece que es la lagunilla, ¿puede ser? Yo puse rama negra. No, ninguna de las dos. Es morenita. No, esa no la conocía yo. Uh-huh. Ahí en esa foto es una plantita bastante chiquita, se hace bastante alta, ¿sí? Y es la que ven frecuentemente por ahí en algún baldío, que después se seca, en la temporada de otoño se seca, y es la que suele por ahí rodar
cuando hay viento, quedan esos restos así vegetales y la pueden encontrar también rodando, ¿sí? Tiene bastante crecimiento. Ahí se ve una foto, una planta chiquita. ¿Mm? Entonces, mirando la foto, ¿qué tipo de hoja tiene? ¿Es monocotiledonia, dicotiledonia? Dicotiledonea. Bien, de hoja ancha. Ujú. ¿Y crece en qué momento? Primavera, verano. En primavera, verano. Bien. Entonces, ¿qué estrategia de control puedo aplicar para esta maleza? Y se puede, o sea, se puede hacer un cegado también, Sí. si es que era alta. Ujú. Y nada, aplicación de herbicidas. Bien, un herbicida puede ser específico de hoja ancha, de contacto o sistémico. ¿Mm? Sí, en Y este caso no tiene órgano de reserva abajo, así que con uno de contacto es suficiente. Apenas se quema la planta, muere totalmente. Lo que tiene es que vuelven a salir más plantitas, no de la misma raíz ni nada, sino que semilla mucho. Esto es una planta que semilla, pues si se la deja semillar, digamos, produce una cantidad, un banco de semillas grandísimo que siempre van saliendo nuevos propágulos, pero no es que salgan de la misma raíz ni ningún órgano de reserva. Así que lo apropiado para esto es un herbicida de contacto solamente. Con el de contacto se muere y es muy sensible a cualquier herbicida de contacto de los usuales, ya sea específico de hoja ancha o uno total, digamos, pero de contacto anda muy bien. Lo que no hay que dejar es que semilla nunca, o sea, si no, la cantidad de semilla que nos queda es impresionante. Y esto viene mucho de la semilla en el agua también, con riego superficial, es una variedad que muy probablemente tengamos a la entrada, digamos, de los viñedos, a la entrada del agua, de la toma de agua del viñedo o de la propiedad, normalmente tenemos mayor cantidad porque viene de otros lados, traída por el agua. Y también por el viento. Ujú. Bueno, vamos a la siguiente imagen. ¿Me pueden decir qué especie es? ¿Qué tipo de hoja? ¿Cuándo crece? Malva. Malva, bien. ¿Qué tipo de hoja? Hoja ancha y es anual primavera-verano. Bien, anual, ¿sí? Bueno, generalmente le ven ese porte, es bastante rastrera, ¿sí? Puede crecer unos centímetros más en altura, pero bastante rastrera. Entonces, la estrategia de control, Con herbicida también, profe, de contacto o sistémico, bien, en la etapa de primavera-verano, o sea, cuando bien. está en pleno crecimiento. Ujú. Tiene unas flores muy bonitas también esta maleza y se mida también bastante. ¿Mm? ¿El Bueno, eso. cegado cómo funcionaría acá? No funcionaría porque no tiene altura, digamos. ¿O sí? Exacto, la estaríamos seleccionando solamente. Si en vez de eliminarla, la estaríamos seleccionando, sacándole la competencia a las otras malezas que tenga al lado. Así que Ujú. para nada. Y lo otro malo que tiene, malo digo yo, la estamos llamando malezas en general. Recuerden que el término maleza, como le explicaba Andrea, depende, tiene muchos depende, digamos. ¿Sí? Pero es que también es bastante dura por lo coriáceo que tiene las hojas a los herbicidas. No es fácil de penetración de los herbicidas. Si vienes de hoja ancha, por ahí no es tan fácil que penetren los herbicidas y necesita dosis más alta o más seguido el pasaje de herbicidas cuando tenemos muy invadido con esta maleza. Eso es lo que les decía, depende del formato de la hoja, la presencia de cutículas, de cera, ¿sí? De la hoja y de otros pelitos, de otros tricomas presentes en la hoja, que eso hace que sea
más fácil o no la penetración del herbicida, ¿no? Bueno, pasamos. ¿Y qué se imaginan, perdón, antes de pasar entonces como estrategia? Si dijimos el herbicida un poco duro, el cegado también no sirve directamente, ¿cuál sería la estrategia general principal? No tiene órganos de reserva abajo, rizomas, ni estolones. Y rastrearlo. Herbicida de contacto directamente. Labranza, exactamente. En este caso sí, es la típica que hay que pasarle cuchillo, digamos. Arado y rastra, ¿sí? Y lo que va a hacer el arado va a dejar expuestas las raíces, va a dar vuelta, digamos, el arado da vuelta a la tierra, va a dejar expuestas las raíces y se va a morir la planta. ¿Ah? Pasamos a la de abajo. ¿Me pueden decir qué planta es? Si la han podido identificar, qué tipo de hoja tiene. O sea, yo puse cerraja, pero no sé. No es cerraja. ¿Alguna más? Para mí era la manzanilla amarga. ¿Puede ser? No. Ambas son parecidas por si ven la flor, pero esta es la rama negra. Es una maleza que se las nombré, que es una de las que han encontrado diferentes ecotipos, sobre todo en la zona pampeana, resistentes al glifosato. Acuérdense que en la zona pampeana el uso de glifosato es muy alto, con estas pulverizaciones aéreas, con esas maquinarias que vieron en el video, ¿no? Entonces generalmente están teniendo problemas con esta maleza, ¿sí? Nosotros lo podemos encontrar. ¿Qué tipo de hoja tiene? ¿Cómo la ven a la hoja? ¿Es monocotiledonia, dicotiledonia? Es dicotiledonia, es una hoja ancha. Hoja ancha, aunque se vea bien angostita la hoja, ¿eh? Es hoja ancha. Y si pueden investigar un poquito más sobre esto, no sé, cómo sería la estrategia de control sobre esta especie. Semida mucho, tiene mucha producción de semidas. Fíjense que la florcita esa, que es vistosa, aunque es chiquita, todos esos pelitos que tiene transportan una semilla, así que esta lo lleva el viento para todos lados. Se propaga por semilla con muchísima facilidad. Cualquier brisa nomás se lleva las semillas de la coniza muchos kilómetros. Y la altura que tiene la planta es mediana, no es rastrera ni muy alta, pero su altura puede llegar hasta el primer alambre fácilmente de un espaldero, ¿no? Y también cegarlo, rastrearlo y tener un verdeo. Si no. Uh-huh. ¿Y de herbicidas qué me pueden decir? Y alguno específico que no sea glifosato, o que sea uno local como el paraquat. Uh-huh. Bien. No sé si agregar algo más, Pancho, para esta especie. No, que lo mismo que decías vos, con el uso masivo del glifosato, tanto en la pampa húmeda como en los viñedos nuestros, es la principal maleza que le lleva dolores de cabeza a los técnicos en cuanto a su crecimiento, digamos, porque como que estamos acostumbrados a que el glifosato salvaba, digamos, todos los cultivos y lo demás, y obviamente con el uso frecuente de glifosato lo que hacemos es seleccionarle el medio para que no tenga competencia la rama negra y prolifera más, ¿sí? Entonces hay que prestar mucha atención en el viñedo cuando apenas tenemos las primeras plantas, porque la difusión, como les decía, por semilla es muy importante. Entonces, haciendo un manejo integrado, que la idea de esta clase es esta, justamente que ustedes puedan saber reconocer, digamos, para saber qué hacer, es apenas tengan pocas plantas, incluso hasta sería recomendable la estrategia de carpidas, que por ahí Andrea les mencionaba solamente como para jardines o pequeñas superficies. Bueno,
si es en un viñedo que apenas está empezando esto, hasta esa puede ser una estrategia para sacar el foco, digamos, de semillado, ¿sí? Por supuesto que si el foco es un terreno lindante con otro cultivo o que esté abandonado y no va a estar viniendo el viento permanentemente, no van a ponerse a hacer ese trabajo en el terreno lindante, que buscar otra estrategia que tendrá que ver con los herbicidas y lo demás. Pero muchas veces lo que sucede es esto, que los primeros años el técnico o el productor no le da importancia a poquitas plantas que vea, y como no está en nuestra zona tan difundido, todavía podemos tener esa estrategia de apenas veamos poquitas plantas, ir a atacarlas directamente, ya sea con carpida o con herbicida de contacto, como decían recién. El glifosato no le hace prácticamente nada. Y la otra que es el crecimiento de esta planta, es más hacia el fines del invierno, digamos, su fructificación, principios de primavera. También por eso, estar atento, digamos, al crecimiento de esta planta que se da más no tanto en primavera-verano. Bueno, vamos a la penúltima. ¿Qué me pueden decir qué planta es? Si la pudieron reconocer, si la conocen, si la han visto. La moscatilla. Mostacilla, sí. Bien. Hoja ancha, hoja angosta. ¿Y cuando crece? Bueno, para ir a... Es de hoja ancha, creo, no sé. Pero Sí, por hoja ancha, bien. Cuando hoja vemos este ancha, tipo de flores así, generalmente las gramíneas no tienen esta floración tan llamativa. Las gramíneas tienen la hoja más tipo como una vaina, así que no duden en decir que es de hoja ancha. Y el periodo de crecimiento, de floración de esta planta, primavera, verano. bien. ¿Y cómo sería el control? Miren que la altura también es importante de esta planta. Acá sí, también con segadora. Bien, produce Y también muchas con semillas, herbicida. miren la cantidad de flores que tiene, así que produce muchas semillas. Bien, segadora y herbicidas. ¿Qué tipo de herbicidas pueden ser? Puede ser con el sectocidín. Lo importante es que sea un herbicida para hoja ancha, ¿sí? Y que ahí podemos elegir alguno de contacto, ¿sí? O algún sistémico. Si no, usaría de contacto el paraquat o el sistémico del el glifosato. Ajá, el glifosato, bien. Y con labranzas la podemos controlar. El cegado me dijeron. Y con labranzas mecánicas. Sí, también. También. Muy bien. Ahora pasemos a la última. Perdón. Pasemos a la última imagen. Yo puse raigas criollo, pero no sé si está bien. ¿Alguno más? Puse la paja voladora, profe. Perdón, no escuché. La paja voladora, la pajita, Panicum capalare. Se conoce esta como cola de zorro. Puede ser también, no sé, yo no la conocía, sí. Cola de zorro. ¿Sí? Por la forma de esa espiga que tiene, que es ahí donde produce su semilla, ¿sí? La florece y produce la semilla. Es de hoja
¿Qué tipo de hoja es? Angosta. Ajá, angosta. Bien, es una gramínea de hoja angosta y la particularidad que tiene es que es mediana, no es muy alta y bueno, y tiene esta particularidad de las semillas que produce como esa panoja ahí, tiene la capacidad de pegarse en la ropa, en los animales. Puedes encontrar que se pega esa semilla y se dispersa también fácilmente. Entonces, ¿cómo podría yo hacer su control adecuado? Labranza, profe. Sí, puede ser labranza, Y herbicidas. herbicida para hoja angosta. Y con eso andaría bien. Como les digo, acá hay muchas malezas. Yo les puse algunas más conocidas que otras, pero la idea es que ustedes puedan ahora observar si tienen un viñedo cerca, un cultivo cerca, en su propia casa, y sacar fotos, investigar. Y yo debajo les puse un par de links donde pueden consultar, que hay un banco de imágenes, y entonces pueden observar en detalle la imagen y tratar de reconocer la maleza que están viendo o han sacado la imagen, ¿sí? Acá les dejé 2 páginas y hay un montón, si siguen investigando, hay un montón de información para reconocer. Además hay una aplicación que la pueden descargar al celular, que se llama malezas.ar, ¿sí? Que identifica y uno puede registrar qué tipo de maleza tiene en su cultivo. Lo que van a ver en esa aplicación van a ver diferentes fotos para tratar de reconocerlas. Hay otras aplicaciones, yo no las he usado, a lo mejor ustedes, si quieren, las usan, donde pueden sacar una foto y reconoce la aplicación qué tipo de planta es. No sé si funciona bien con las malezas, ¿sí? Y depende en qué estadio está la planta, si es muy joven, si es más adulta. La mejor manera de reconocer cualquier especie es observando no solamente sus hojas, sino también sus flores y sus frutos, ¿sí? Entonces ahí si es muy, muy chiquita la planta es más difícil de reconocer. Pero está bueno que observen las imágenes de esos bancos de imágenes que hay. Y también le compartí un par de aplicaciones que conocí el otro día del INTA, para que ayude a calibrar las pulverizadoras, las atomizadoras, las mochilas, ¿sí? Eso lo vamos a ver más en la clase de sanidad, pero y hacer el práctico de cómo calibrar una mochila, pero pueden consultarla, mirarla, ¿sí? Y la podemos usar de última en el práctico que viene. Bueno, ¿alguna duda más? No sé, Pancho, si quieres compartir algo más, o vale. Sí, me parece que es una buena opción, digamos, aparte de todos los materiales que les has dejado vos, de que practiquen ellos, porque si bien a lo mejor algunos tienen acceso a viñedos y otros no, todos tenemos acceso a algún espacio verde cercano en la casa o en un jardín o lo que fuera. Y recuerden que el término, como muy bien Andrea les explicaba al principio de la clase, de maleza es un término práctico y la que en algún caso puede ser maleza para uno, no para otro. Algunas malezas se pueden usar como forraje, otras malezas las podemos convertir en realidad en cobertura acompañante del viñedo, ¿sí? Sabiendo, eso lo vamos a ver un poquito después también en la clase de labranza, que no vamos a ir a elegir las más complicadas, las más difíciles de manejar y que nos van a invadir el viñedo, obviamente. Pero Profes, yo tener muy bien el criterio de reconocerlas es fundamental para saber qué hacer, como les decimos, y no siempre hay que combatirlas totalmente, saber cómo se seleccionan
positivamente o negativamente, digamos, según el manejo que nosotros hagamos. Y para eso me parece bueno que cada uno se tome un tiempito, ya sea cuando están viendo fenología, si tienen acceso a algún viñedo cercano, como habíamos hablado en su momento, también que saquen alguna foto de qué cobertura hay en el suelo, y de ahí ver o definir si son malezas o no, y si son malezas, hacer este mismo ejercicio de cómo se llaman, qué malezas son, cómo vegetan, qué época y cómo las controlarían. E incluso si están yendo a ver fenología, algún viñedo cercano, que algunos tenían esa posibilidad y tienen posibilidad de hablar con el encargado o hasta el obrero, preguntar qué están haciendo, o sea, cómo las controlan, digamos, esa maleza, cuál es el método de control real, y eso lo podrían registrar también. Son opciones, digamos, que lamentablemente al no poder armarles el práctico a campo nosotros, pueden ustedes aprovechar, digamos, sin tener que hacer solamente actividades virtuales. Son actividades reales que uno puede ir y verlas, así que traten de aprovechar, digamos, porque mucho de esto va, ustedes que van a ser técnicos, la idoneidad, digamos, que la tiene el viñatero, el obrero, el capataz de finca de hace años, digamos, y ustedes la tienen que ir adquiriendo de alguna manera, y si bien este año tenemos que estar más encerrados, como les digo, contacto con algo verde, con algún predio verde van a tener, incluso hasta en un baldío, si cerca de su casa no tienen ni una plaza donde salir o algo cercano, vayan al baldío más cercano que tengan, al pedazo de tierra más cercano, y vean qué es lo que hay, porque normalmente son las malezas que van a encontrar en los viñedos por ahí cercanos, proliferan de esa misma manera, ¿no? Entonces, bueno, le hemos dado mucho tiempo a esta clase, que sabemos que no ven prácticamente nada de maleza, y lo único que han tenido es un contenido de botánica en primer año, muy esencial, pero justamente busquen en la parte práctica de qué hacemos con esos otros vegetales acompañantes, digamos, que están en el viñedo. Y como le decía muy bien Andrea, con el enfoque que les ha dado, no solamente pensando en lo económico o en lo práctico técnico de eliminar la maleza para que no sea competencia, sino también en el cuidado del medio ambiente y de la gente que está trabajando en el viñedo, ¿sí? Con ese concepto, aprovechemos que es un tema que lo hemos visto con mucho detalle, que antes lo pasaban mucho más rápido o no lo han visto prácticamente en viticultura, y aprovechenlo de esa manera. Y como les digo, la fenología de la vid, que obviamente es lo principal como cultivo principal, ese mismo concepto ustedes se tienen que hacer de que también, si ustedes van a ver plantas, es seguir la fenología de esa maleza principal que haya, por ejemplo, para ver cuándo me conviene hacer una aplicación o cuándo me conviene hacer una labor, ¿sí? Entonces, el mismo concepto que les hemos tratado de introducir de fenología, del conocimiento de la fenología de la planta de vid, con una menor importancia o en segundo grado, traten de ejercitarlo para las malezas, no solo el reconocimiento de qué maleza es, sino en qué estado está y qué me convendría hacer, ¿eh? Bueno, chicos, entonces, por favor, traten de poner fotitos, de participar en el foro está para subir fotos, y no se olviden de fenología, ¿no? Hasta ayer, antes de ayer, que miré, no había nada. Así que traten de subir fotos. No sé, Emma, ¿vos tenías algo para decir? Sí, que en mi casa tengo dos plantas de vid y como que tienen como tréboles. O sea, no sé cuál será. Pero Bien, después puedo subir una foto y... Bien, la forma de identificar los tréboles es también por su flor, ¿sí? Si hay flor de trébol, mejor. Tenés diferentes tipos de trébol. No he visto, o sea, ahora no hay, pero saco fotos y me las subo. Exacto. Traten de complementar, o sea, podríamos tener esta misma 2 o 3 páginas que ha puesto Andrea, podrían ser 20, por supuesto, ¿sí? Y obviamente que en el caso ya que lo pones de ejemplo, de lo de los tréboles, ojalá veamos una foto y lo conversamos en la clase siguiente, por ejemplo, pero tenemos tréboles rastreros y tréboles altos. Uno de los que son o se consideran maleza, digamos, es el trébol blanco para nuestra situación, porque aguanta bastante la sequía. En vez de todos los otros tréboles, si ustedes se fijan en los jardines o en las mismas plazas, están en los lugares más sombríos y más húmedos. Necesitan mucha agua. Y se dan bien en lugares sombríos, pero el trébol blanco se da bien a pleno sol y resiste mucho la baja dotación de agua, digamos, que podríamos tener en el interfilar de un viñedo, por ejemplo.
Y a su vez el trébol blanco es uno de los pocos tréboles que se perenniza, o sea, tiene rizomas que hace que sea perenne, digamos, cuando todo el resto de los tréboles prácticamente son de semilla y más fáciles de controlar. Por ende, por ejemplo, ahí en los tréboles, me sirve de puntapié lo que preguntaba Gemma, es que podríamos utilizar un trébol bajo, digamos, el trébol típico de las plazas, digamos, lo demás, como cobertura, como cultivo acompañante de cobertura en un viñedo, ¿sí? Y de hecho se utiliza muchas veces, y nunca utilizaríamos o lo consideramos como maleza al trébol blanco, aunque todos son trébol. Entonces está muy bien, Claro. y así como Emma dice, los demás también. Vean qué cultivo está, qué vegetación está acompañando a la viña, aunque sea en un parralito, aunque sea en la casa, y de ahí definamos, o ustedes mismos definan si es una maleza o no, si podría ser acompañante o no, según la situación, y si es maleza, clasificarla y catalogarla como está en esta ficha, ¿no? La idea del ¿Las foro, subo al foro, las fotos, o las paso por el grupo de WhatsApp, o no sé? no, mejor al foro. Preferiblemente si la pueden subir al foro y aumentamos, digamos, sería aumentar el práctico con imágenes. Bueno, Y en el foro todos pueden compartir, digamos, o opinar. Me parece que no es ese trébol, o me parece que no es esa especie, porque a veces uno no es fácil de reconocer. Entonces, vos podés poner una foto aunque vos no sepas qué especie es, y bueno, nosotros colaborar en decir qué especie es, o alguno de sus compañeros tratar si la ha reconocido, de poner qué especie es, qué ciclo, cómo crece, si es rastrera, si es más alta. Bueno, todas esas consideraciones se pueden agregar al foro. Por ahí en el WhatsApp, si no, vamos a llenar del WhatsApp de fotos y después uno no le presta la debida atención. Subámoslos al foro y tratemos el WhatsApp de dejarlo para notificaciones, ¿sí? para algo más personal con los profes. bueno, Sería bueno que lo hagan antes de la clase que viene, que voy a dar yo labranzas, como le decía Andrea, ¿sí? Y algo de coberturas vegetales vamos a charlar. Si bien el práctico va a ser más que nada de maquinaria, digamos, de labranza y su aplicación, le damos un ratito también a alguna foto que han subido ustedes, que esté bueno para hacer esta discusión, aunque ya esté definido o que esté para discutirlo justamente en este sentido, como decíamos, son vegetales, de ahí que sean malezas o no, depende por un lado de la maleza y su tipo de crecimiento y lo demás, y por otro lado nosotros qué queremos hacer con ellas, ¿no? Bueno, si no les ha quedado alguna duda, cualquier duda nos consultan por el WhatsApp, y traten también de revisar un poquito esas páginas, de revisar las aplicaciones, y si encuentran algo también interesante para compartir, otra aplicación, otras páginas, que todo eso se puede compartir al foro también. Con lo de fenología, ¿cómo venimos? ¿Han podido hacer alguna observación? Principalmente por ahí los chicos que consultaban que tenían viñedos cercanos y querían ir muchas veces, aunque sea una vez a la semana, ¿han podido ver algo de fenología? yo no, o sea, vivo en centro por poco, pero ya veré de prestar más atención cuando vaya a otros lados. Sí, de todas maneras vos dijiste que tenías un par de plantas. Sí, Estén tengo, pero bueno, atentos. están muy, o sea, no sé, no tienen los cuidados pero sí. Sí, pero la fenología, más allá del cuidado, se va a manifestar igual. Hay que ver en qué condiciones está la planta. Pero estén atentos, porque estamos cerca de un evento que es bastante importante, un estadio fenológico bastante importante. Ya brotó la planta de vid, ya se están mostrando ya los racimos, los futuros racimos, ya se han separado, ya se pueden algunos ver ya las flores individuales de cada uno de los racimos. Entonces, ¿a qué evento nos estamos acercando? ¿A qué estadio fenológico nos estamos acercando? Acuérdense que tienen que anotar fechas también. Nos estamos acercando a la floración, chicos.
Y recuerden que la floración es un periodo corto, relativamente corto. Entonces traten de visualizar eso, de no perderse y observar la planta de vid cuando está floreciendo, cómo se abre la caliptra, cómo caen las caliptras, ¿sí? Es un periodo corto que tienen que aprovechar a verlo. En pocos días ya florece y ya van a ver el cuaje. Entonces, bueno, traten de aprovechar este tiempo en los primeros días de noviembre, mediados de noviembre, depende de la zona, es donde van a ver este estadio fenológico, ¿no? Está presente ahora el compañero, el chico que preguntaba que tenía el viñedo cercano y que cuántas veces había que ir y lo demás. Está ahora en clase y no recuerdo el nombre. No, creo que era Jesús. No está. Ah, bueno. Ah, Jesús, bien. Bueno, ya voy a buscar yo cuando nos hizo esa consulta y tratar de pedir, porque si tenía el viñedo cercano y lo demás, a ver si puede subir fotos. Yo no he visto en el foro, Andrea, pero creo que no han subido fotos de fenología. No he visto nada de fenología. No. Nombró la Vale que le había mandado algo, pero bueno, ya le voy a decir a la Vale que lo trate ella a subir al foro o a decirle al alumno que se lo mandó que lo suba al foro. Sí, sí, lo ideal es que lo tratemos Y lo podemos ver de todos. implementar la información en el foro. Ujú. Bueno, chicos, entonces la clase que viene nos esperamos. Voy a detener la grabación. Los